Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas, en esta mañana. Que el Señor nos permite reunirnos en su casa para no solamente escuchar la palabra, sino alabar su nombre. En esta mañana, el grupo de hermanos, queremos cantar dos himnos que son del hermano Prado, pero que el Señor se los inspiró al hermano en dos momentos distintos, porque una inspiración, un himno, tiene que ver con una experiencia y está relacionado a la oración, a la intercesión, cuando alguien clama y también cuando hay una respuesta de parte del Señor. Y es maravilloso porque él experimentó las dos cosas. El primer himno es Mi Salvador, es un himno, es un coro de oración, de petición, de clamor, esperando una respuesta del Señor. Y el segundo ya tiene que ver con la respuesta a esa oración. Y es un himno que se llama Siento en mi alma. Es la respuesta a una oración. Y toda oración tiene que tener una respuesta. Cuando usted clama, cuando usted ora al Señor, Dios tiene una respuesta. Dios espera que nosotros le creamos y que nosotros nos mantengamos creyendo y dándole gloria al Señor. Por eso, cuando usted escucha estos signos, recuerde, su oración, si usted se mantiene esperando en el Señor, va a tener su respuesta. Gloria a Dios. Señor les bendiga. Ten
reconocer el pecado, apartarse de él y volverse a Dios para que sean borrados es arrepentimiento. Solo un corazón dispuesto a confesar su falta procede al arrepentimiento. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciará. Ten piedad de mí, oh Dios, mi alma espera en ti. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, hará resplandecer su luz en nuestros corazones. Él siempre nos oye y con grandes cosas y maravillas nos responde. Bendito seas, Padre amado, por oír la voz de mis súplicas. Has cambiado mi lamento en baile y me has hecho sentir gozo y alegría. Cuán grande y maravillosas son tus obras, que no sé cómo expresar el gran amor que fluye como ríos de agua viva por todo mi ser. Solo puedo decirte, gracias Señor, por la salvación, por tu amor, bondad y misericordia. Te amo con todo mi ser. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, mi nombre es Marlene Cordero. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer, la 34. Mi pastor es el hermano Osvaldo Tona y vengo a contarle un poco de mis testimonios. Bueno, soy criada en un hogar cristiano. Mi mamá era Luz María de Cordero y mi abuela era la hermana Rosa Zárraga. Ellas nos criaron bajo la palabra, siempre nos instruyeron desde pequeños, pero cuando ya uno es adolescente y bueno, ya al cumplir 15 años me casé y fui muy poco, me retiré mucho de la iglesia hasta los 17 que tuve mi hijo. Y después que tuve mi hijo, bueno, volví
tuve una pérdida de que mi hijo fue arrancado de mis brazos y de ahí, bueno, empecé a agarrar el mundo. Me congregué más en el mundo que en todo y empecé a agarrar la bebida. Estuve envuelta mucho en la bebida y después de la pérdida de mi hijo, que por mala cabeza me lo quitaron, su papá. Pero a raíz de eso, fui al mundo de beber y beber y no dejaba de beber por la soledad que sentía de que tenía un hijo y no lo tenía a la vez. Bueno, después tuve una hija. Esa hija llenó un poco el vacío, pero no había un vacío muy grande en mí que continuaba bebiendo y ya yo no quería, me sentía muy mal, hacía sufrir mucho a mi familia. A raíz de eso, tuve otra pareja. Esa otra pareja vivió hasta el sol de hoy conmigo y una vez estuve en una reunión de su hija que iba a dar a luz y estuve ahí. Y ahí en ese momento, cuando yo estaba compartiendo con ellos, bebí demasiado que no supe de mí. Cuando llegué al hotel donde me quedaba esa vez en Caracas, sentí que me moría. Sentí que tanto alcohol que había consumido, sentí que me moría. Y hubo algo en mí que dijo, Señor, dame una oportunidad. Dame una oportunidad. Y me quedé dormida. Al día siguiente despierto y lo único que hice fue darle gracias al Señor porque me dio esa oportunidad. A raíz de ahí eso fue en el 2013 que me pasó eso. A raíz de ahí empecé a sentir que ya la bebida no me hacía falta. Empecé a dejarla poco a poco y cada vez que me invitaban, sentía que no podía hacerlo. Sentía algo dentro de mí que me decía que no. Después entré en el 2016. Siempre compartía la Navidad con mi hermano Antonio Cordero y su esposa Jenny Pastrán de Cordero. Yo me sentía ahí con ellos, siempre en diciembre. Y ese día mi hermano me dio un tratado. Ese tratado decía algo así como, lo harás por última vez, o algo así. Yo lo leí y ese día sentí algo muy fuerte en mí, que empecé a decirle, a sentir que ya yo no era la misma. Después empecé a usar falda y me sentía otra, pero siempre usaba el pantalón cuando ya no estaba con ellos. Después de ahí, en el 2017, hubo algo que hizo en mi corazón, que estaba durmiendo y vino como un sueño, algo así que vi que estaba corriendo y llegué aquí al tabernáculo y estaban cerradas las puertas. Habían unas cadenas inmensas en el sueño. Regresé a la casa y abrí mi Biblia y la Biblia estaba en blanco. Y eso fue un susto para mí. Desperté y dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? Y entonces me volví a quedar dormida y volví a entrar en otro sueño.
Ese sueño era que yo estaba debajo del mar y estaba abriendo urnas, ataúd, las abría y ellas no había nada ahí. Y seguía abriendo las urnas y no había nada. Y después de eso, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y cuando desperté con un coro que decía, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Cuando yo sentí eso fue muy fuerte. Y en el 2017 fue que yo empecé ahí. Le digo a mi hija me dice, mamá, anda a la iglesia porque ¿qué te está pasando? No lo sé, hija. No sé qué es lo que quiere el Señor conmigo. Y en el 2017 estuve eso fue en junio del 2017, el 12 de junio, empecé a venir a la iglesia y ya venía todos los domingos y siempre venía los domingos hasta que el Señor hizo un llamado y sentí ese deseo de estar ahí en el altar y le dije al hermano, a mi pastor, que yo quería aceptar al Señor, quería reconciliarme con el Señor porque yo me sentía de aquí, pero habían cosas en mí que me alejaban. Pero desde ese día ya estoy completamente sirviéndole al Señor. Y para la gloria y la honra de mi Señor, me encuentro en este lugar, todavía congregándome, cada día haciéndole fiel a mi Señor. Y bueno, aquel que me está escuchando, que oye esta grabación, y que por favor, amigo, amiga, hijos, que me escuchan, den paso. Cuando su corazón le diga, no duden en seguirlo, porque es el Señor que está ahí llamando, tocando esa puerta. Y yo estoy aquí, bueno, sirviéndole al Señor. Y para que sepan que es muy bonito servirle a nuestro Señor. Sin Él no somos nada. Dios les bendiga, Dios les guarde. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje La semilla de Dios sembrada debe tener su fruto, parte 2. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Reunidos en la mesa del Señor para que el Señor nos dé el alimento en esta hora, para que el Señor nos hable, para que el Señor siga revelando su palabra y confirmando su voluntad en medio de nosotros. Porque qué bueno es saber que Dios tiene una voluntad perfecta para cada uno de nosotros. Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. No hay nada mejor que saber que algo que uno hace le agrada al Señor Jesús. Y eso no debe conjeturar en esas cosas. Usted puede saberlo, yo puedo saberlo, en las cosas que digo, en las cosas que hago, en las posiciones que asumo. Yo no puedo asumir posiciones que al Señor no le agrada. Yo no puedo asumir posiciones de fe de algo que Dios no quiere que haga. Yo no puedo predicar algo sobre un tema que el Señor no quiere que yo predique, o que ese tema no esté en armonía con la palabra. Eso es algo que usted y yo y todos nosotros debemos estar claros. Nosotros nos movemos en base a la voluntad perfecta del Señor. La voluntad perfecta del Señor es la que encamina los pasos del hombre hacia lo que Él le agrada. Es lo que Él trazó. Cuando se habla de la voluntad perfecta del Señor, es el camino que Él trazó.
el hombre está acostumbrado a caminar su propio camino, a andar sus propios pasos, a tomar sus propias decisiones. Pero lo que Dios quiere es que seamos como nuestro Señor Jesucristo, que Él no caminó su propio camino, Él no tomó sus propias decisiones, no, Él todo lo sujetó a la voluntad del Señor. Entiendan eso. Yo he escuchado muchas de esas expresiones como la novia ya se dio el libre albedrío. Y yo le digo, Dios permita que así sea, porque cada día usted toma decisiones. Usted, quien me escucha en esta hora, va a enfrentar situaciones, ya sea grande, mediana o pequeña. Eso no hay diferencia. Y lo que usted decide debe ser lo que Cristo haría en su lugar, lo que Cristo haría en mi lugar. En eso consiste en buscar la voluntad del Señor, ser temeroso de Dios, establecer una relación de unidad con Dios. Hay cosas que Dios nos las va a decir en el púlpito. Hay cosas que Dios nos las va a decir a través de los dones. Y hay cosas que Dios se lo va a decir a usted, quien me escucha en esta hora, directamente. Pero para que Dios le diga eso a usted directamente, los canales deben estar abiertos y usted debe haber desarrollado una relación de comunión con Cristo. Porque qué triste sería que, porque uno lo ha visto en relaciones de humanos, hay una persona que le hace una seña o hace un gesto al otro y el otro no entiende y dice, no, yo no te entiendo, yo no sé qué es lo que estás diciendo tú, qué es lo que estás insinuando tú. Pero también he conocido personas que solo una mirada, solo un gesto, solo una actitud, ya la otra persona la conoce y sabe e interpreta eso, sabe perfectamente lo que quiere decir. Pero para lograr lo segundo se requiere unidad. Se requiere unidad con esa persona. Tiene que haber una unidad. Y eso es lo que el creyente, ese es el secreto para que Dios le pueda hablar a alguien y que la persona entienda. Ojo, pongan alerta a lo que se está diciendo. Usted quiere tener comunión y unidad con Dios, debe establecer una relación más cercana con Cristo. Debe establecer una unión con el Señor. Tiene que empezar a trabajar eso. ¿Y cómo se logra eso, hermano? Un poderoso bautismo del Espíritu Santo. Yo le diría, bueno, amén, gloria a Dios, ¿por qué no? Pero hay algo, una vía que lo vemos en lo natural, la comunión. ¿Cómo logra una pareja conocerse? Por la comunión. El amor produce comunión. Entienda, el amor produce comunión. Y eso es algo que usted, quien me escucha, y yo, debemos hacernos un examen. Nosotros captamos cuando Dios nos quiere decir algo. O trabajamos producto de nuestras imaginaciones. Eso también se ha visto. Personas que dicen, Dios me dijo esto, pero es producto de su espíritu, el espíritu de esa persona o lo que esa persona percibe o cree que es eso. Pero en muchos casos no se basa en un juicio de unidad porque no conoce a Dios, no ha tenido comunión con Dios, no conoce cómo obra Dios. Aunque esa persona pudiera estar en una iglesia y lee la Biblia y lee los folletos, no conoce a Dios. Uno ha escuchado expresiones de hombres y mujeres y uno cuando los escucha, uno sabe que no conocen a Dios, que no conocen cómo es que obra Dios, lo sencillo y lo humilde que puede hacer Dios. Conversando con hermanos, el Señor mostró algo muy, muy hermoso, que tiene que ver con cuando una persona quiere debatir un tema. Y el Señor nos dijo que la revelación no surge del debate, sino de la armonía que pueda haber entre los hermanos. El Espíritu se mueve, habla aquí,
La armonía es el campo en donde el espíritu puede moverse. Y cuando una relación de pareja hay armonía, se comunican, se hablan, hay una unión. Y así tiene que ser la unión entre el creyente y Dios, una armonía. El hermano Branham nos dio el ejemplo. Él estaba tan unido a Dios que él veía a Dios en todo, veía a Dios en la naturaleza, veía a Dios en un niño, veía a Dios en cualquier manifestación. Él discernía cuando era Dios y cuando no era Dios. Y eso no lo logró porque era un profeta, sino porque tenía comunión con el Señor. Y usted que me escucha en esta hora, no importa si es hombre o mujer, casado, soltero, niño, joven, anciano, usted puede tener esa misma unión y acercamiento con Dios por medio del Espíritu Santo, porque eso produce unidad. Andar en sus propios caminos no le va a traer nada bueno, porque eso hará que usted dé un fruto distinto al que Dios quiere, porque eso va a producir obras y posiciones y actitudes y palabras que al Señor no le agradan, que no son su voluntad. No nos convirtamos en hijos incorregibles, que no quieren escuchar la voz de su Padre, que quiere encaminarnos y guiarnos. Hermano, el Señor es paciente y amoroso. Siempre nos habla, siempre nos muestra el camino por donde debemos caminar. El Señor quiere que usted rinda su voluntad. El Señor quiere que usted rinda sus pensamientos, sus deseos, que usted logre una unidad con Dios. No una unidad superficial, no una relación ficticia con Dios, no. Dios no quiere una relación ficticia con usted. Dios quiere una verdadera y genuina unidad en donde usted, yo, podamos unirnos de corazón con el Señor. Es de corazón. Esas relaciones no nacen de la mente, nacen del corazón. Porque el corazón es el que determina y decide. Lo que usted siembra, lo que usted cree, eso es el corazón el que lo decide. El corazón es el que decide creer o no creer. El corazón en esa unidad va a saber cuál es la voluntad perfecta del Señor en las cosas. El que tiene unidad sabe que no puede justificar una acción con la palabra. Si en esa unidad el Señor le dice, tú sabes que esa no es mi voluntad, tú sabes que no es correcto, no eres sincero, no eres sincero. Fíjense a dónde nos está llevando el Señor con relación a esa posición de unidad. Muchos no son sinceros con el Señor y por eso no se produce esa relación personal. Hay cosas que Dios le puede mostrar a usted y usted puede ver a Dios manifestado, usted puede ver a Dios hablando, usted puede ver a Dios confirmando y cada día usted va a discernir más y el espíritu en usted cada vez va a tener más libertad en usted y usted va a discernir a Dios. Y usted va a saber cuándo es el Espíritu Santo. Usted va a saber que el Señor sabe por dónde es que es la respuesta del Señor, hermano. Eso es una experiencia. Eso no es manufacturado. Eso no es producto de una mente que maquine o de algo que uno ve. No, el corazón se lo confirma. El Espíritu revela cuál es la voluntad del Señor. Fíjese la relación de la voluntad del Señor con la comunión. Usted la sabe, le es revelado. Usted sabe que lo que el Señor le dice es verdad. Y usted no le va a poner peros al Señor Jesús. No, usted lo recibe. Usted le dice, gracias, Señor, porque confirma mi corazón. Debe haber una confirmación, hermano. Eso sí, hermano, eso sí es triste. Que el Señor diga algo y usted esperaba otra cosa. O su corazón pedía otra cosa. Tiene que haber, eso es una alerta. Tiene que haber una alerta allí.
de que no hay una armonía. Usted tiene que buscar la armonía con el Señor. No puede ser usted caminando su propio camino. No puede ser usted tomando sus propias decisiones. No. Dios es tan bueno que aún usted y yo tomando nuestras propias decisiones, Dios es bueno y nos bendice, pero nosotros confundimos eso. Nosotros confundimos la bondad de Dios con la voluntad perfecta del Señor. No la confunda. Debe de corazón, usted desear hacer la voluntad perfecta del Señor, lo que a Él le agrada. Eso se enmarca en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Cuántas personas están en iglesias, pero no son sinceros? Porque no buscan esa unidad con Dios. Buscan es una relación ficticia, manufacturada, en donde pueden ir a la iglesia, leen, pero no conocen el movimiento de Dios, no disciernen a Dios, no están unidos a Dios, no buscan, no procuran la unidad con Dios. La unidad con Dios es clave para nuestra vida espiritual con Dios, para nuestra relación profunda y personal con Dios. La comunión, la unidad va a producir revelación, va a producir armonía. Que lo que piense yo es lo que piensa el Señor. Que lo que yo deseo es lo que el Señor desea. Ese es el objetivo, hermano. Eso es una siembra de la palabra. Eso nos lo dice el Señor. Y debemos sembrarla en nuestros corazones para que dé ese fruto, un fruto de la palabra que produzca eso. El Señor nos hablaba en la última predicación especial acerca del fruto, que lo que usted siembra, eso tiene que tener un fruto. Pero ¿qué está sembrando usted? Está sembrando su propia semilla. Está sembrando su propio deseo. Fíjense cómo el Señor quiere que abordemos esto de una manera más profunda y sincera. ¿Qué va a sembrar usted en el terreno fértil de su corazón? Su propio deseo. ¿Cuántas personas no han caminado en su propio camino y aún así el Señor los bendice? Aún así el Señor es bueno. Aún así el Señor es con ellos, pero no es su voluntad perfecta. He conocido hombres y mujeres en las iglesias, he conocido ministerios que no tienen comunión profunda con el Señor. Cumplen una labor, pero no la labor sincera y profunda con Dios, en unidad con Dios. Es una familia, pero no es una familia unida. Ojo, es una familia, sí, pero no es una familia unida porque no están unidos con el papá, con el padre. El Señor Jesús es el que debe mandar en una iglesia, en un hombre, en una familia. Él es la cabeza de la iglesia. Pero hay iglesias y hay individuos que están unidos, están juntos, pero no unidos. A veces personas se unen, pero no están juntas, se juntan en un lugar, pero no hay unidad. Cuando la Escritura habla de cuán bienaventurado es habitar los hermanos juntos en armonía. Ese es el secreto de eso. ¿En armonía con quién? En armonía, uno dice, bueno, en armonía entre los hermanos. Eso tiene su aplicación, pero es en armonía con Dios. Hermano, cuando tenemos armonía con Dios, cuando nos juntamos y obviamente si usted está en armonía con Dios y yo estoy en armonía con Dios, entonces son dos bendiciones que se juntan y en esa comunión traemos a Dios a la escena.
Pero cuando usted viene a un servicio, usted viene a traer a Dios a la escena. Usted viene solo para cumplir un requisito religioso, una costumbre religiosa. Hagámonos esos exámenes. Eso forma parte de esa enseñanza que el Señor nos dio del campo. Empecemos a revisar los fundamentos de nuestro campo para que cuando sembremos la semilla pueda dar el fruto correcto, la semilla correcta en el fruto correcto. Abraham tenía el deseo de tener un hijo, pero él le fue revelado, le fue dada la semilla, la promesa, y esa promesa él la sembró. Hermano, el Señor nos ha dado la promesa del Espíritu Santo. Esa promesa usted debe de sembrarla en su corazón y comenzar a trabajarla. ¿Para qué? Para que esa semilla que se sembró pueda dar un fruto. ¿Sabía que cuando usted acepta al Señor Jesucristo, el fruto es el bautismo del Espíritu Santo? O usted siembra pero no espera el fruto. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentirse es preparar el terreno, porque cuando uno se arrepiente, uno lamenta las cosas erradas que uno hizo en la vida y uno busca corregir y uno busca pedir perdón. Eso es trabajar la tierra, hermano. Escuchen todos aquellos, bueno, es para todos los creyentes, pero muy especialmente para aquellos que han tomado decisión recientemente por Cristo. Cuando usted tomó decisión por Cristo, eso viene implicado el arrepentimiento de sus pecados. Porque si usted no se arrepiente de sus pecados, entonces usted no va a trabajar el terreno, hermano. Y Dios le quiere dar la semilla de su voluntad para que usted la tome y la siembre, porque el que da la semilla, revela la semilla adecuada es el Señor. He conocido personas que apenas están aceptando al Señor y ya quieren ejercer cargos y ministerios. Un momento, prepare primero el terreno. El terreno debe ser preparado primero. Comience y profundice el arrepentimiento. El arrepentimiento es el acto que usted realiza, la acción, el sentimiento y una acción, porque eso lleva a una acción, en donde usted, cuando se da cuenta que el Señor le revela que usted era un pecador, que yo era un pecador, nos arrepentimos, lamentamos, pero tiene que haber una acción. Tiene que comenzar a profundizar la tierra. Ojo, tiene que hacerlo. No puede quedar de una manera superficial. No. Tiene que haber una preocupación. Señor, el objetivo de esta semilla es que yo reciba el Espíritu Santo. La palabra de Dios, la simiente de Dios, el Espíritu de Dios en mi corazón. Yo voy a empezar a preparar el terreno de mi corazón. Yo no quiero estar sin fruto. Yo no quiero que sea un arrepentimiento sin fruto. Cuando la Escritura habla de frutos dignos de arrepentimiento, se refiere a eso, a las acciones y al objetivo y al fruto de ese arrepentimiento. El fruto del arrepentimiento es el Espíritu Santo. El fruto de la santidad es el Espíritu Santo. El fruto todo lleva al Espíritu Santo. Cuando usted riega la matica con el agua, ¿cuál debe ser el fruto? Que crezca para que dé el fruto. Cuando usted lo abona, ¿cuál es el objetivo? Que crezca con los nutrientes y crezca fuerte para que dé el fruto. Cuando usted viene con el insecticida, que vienen las plagas a atacar su planta, ¿cuál es el objetivo del insecticida? Matar esas plagas que pudieran debilitar su planta e impedir que dé fruto. El fruto es el objetivo, entiéndanlo. El fruto
es el objetivo. Lo que busca el enemigo es que usted no dé el fruto. Si toma una decisión por Cristo, el enemigo, el diablo, que nuestro Señor Jesucristo lo reprenda en esta hora, lo que va a impedir es que usted dé el fruto. ¿Cuál fruto? El Espíritu Santo. Y solo sea una matica que en algún momento parecía que iba a dar el fruto, se veía fuerte, pero le cayó una plaga, la plaga de la incredulidad, del pecado, e hizo que la persona volviera otra vez a amar las cosas del mundo. Y esa planta se llenó de coquitos, de animalitos, ya no da fruto. De milagro está viva, hermano. Y para el que siembra es una mata inútil. Ojo, para el que siembra es una mata inútil. Porque ¿qué es lo que se hace? Cuando la mata es inútil, se corta. Hermano, eso es triste. Porque todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase en el fuego. Fíjense, en Mateo 7, el Señor dice que por sus frutos lo conoceréis. Por sus frutos, usted va a conocer qué semilla usted sembró. Escuchen bien esto. El fruto determina qué clase de semilla usted sembró. Si usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, usted sembró la palabra de arrepentimiento y de santidad. Porque el fruto es el Espíritu Santo. No permita que esa semilla deje de dar el fruto de Dios. Porque ese fruto no solamente lo va a alimentar a usted, va a alimentar a otra gente, hermano. Hay lugares, y fíjense, las cosas naturales, cómo las cosas naturales se mueven en paralelo en lo espiritual, como en esa guerra en Ucrania, esas tierras que bordean Ucrania y Rusia son las tierras más fértiles del planeta. Y leí que esas tierras, lo que se cosecha allí, lo que se siembra, alimenta millones de personas. Ahora, fíjense, ellos que utilizan esos terrenos, esas tierras, cuando siembran, porque esa es una tierra que ha estado en guerra por mucho tiempo, cuando se siembra en la tierra, hay altísimas posibilidades de que el fruto crezca abundante en ese lugar, que la semilla fructifique en esa tierra. Y eso va a alimentar a millones de personas. En estos momentos hay personas que necesitan el alimento que se da en esa tierra. Y también el Señor nos dice a nosotros en esta hora, mucha gente depende del fruto que usted y yo debamos dar en el Señor. Mucha gente depende de eso. No es solamente para usted o para mí. Es mucha gente que va a comer de ese fruto. Y las personas van a reconocer qué clase de semilla sembró usted en su corazón. Las personas van a saber si usted sembró una semilla falsa llamada religión. Van a percibir porque se ve muy parecido el fruto, pero no es el fruto del Espíritu. Se alimenta de la tierra fértil, de la tierra de Dios, pero no da el fruto de Dios. Hay ministerios que se alimentan de la tierra de Dios, de la vida de Dios, pero el fruto que dan no es el fruto de Dios. ¿Por qué? Porque dejaron que coquitos y semillas que no eran la original fueran sembradas en los terrenos del corazón. Pero Dios
quieres cosechar el fruto de Dios para que las naciones puedan comer de ese fruto y puedan saber que hay un árbol de vida, hermano, el árbol de vida, que el árbol de vida está aquí en la tierra. ¿Usted se considera un árbol de vida? ¿Qué fruto está dando usted? Por su fruto los conoceréis. Si es un árbol malo, va a dar malo fruto, o sea, el fruto religioso, el fruto de la carne. Pero el buen árbol va a dar el fruto de Dios. Entienda, el fruto de lo que usted sembró en su corazón, eso es lo que usted va a cosechar si usted trabaja en eso. ¿Se recuerdan lo que el Señor nos dijo la última vez? No es dejar la semilla y dejarla y ya está. No, hay que abonarla, hay que mantenerse echándole agua y eliminándole las plagas, mantenerse creyendo, aunque venga el enemigo con pensamientos de incredulidad, mantenerse en esa revelación del Espíritu Santo que Dios puso en nuestros corazones y mantener esa posición de fe hasta que el Señor permita y sale el fruto deseado de esa posición de fe. Tiene que haber un resultado. Ese es el secreto para recibir el Espíritu Santo. Ese es el secreto para recibir sanidad divina. Ese es el secreto para las posiciones de fe cuando usted ora por su familia, cuando usted ora por alguien, cuando usted ora por su iglesia, cuando usted ora por alguien que usted aprecia. Cualquier posición de fe requiere perseverancia y esperar pacientemente el fruto de ella, mantenerse esperando. Usted cumpla su labor y deje y espere pacientemente que ese fruto brote, hermano. Pero recuerden, lo que usted siembra, eso es lo que usted va a cosechar. Si usted cosecha, usted siembra en su campo incredulidad, mundo, carnalidad, eso es lo que usted va a cosechar. Pero si usted siembra la palabra y todas sus promesas que el Señor le ha revelado, usted va a recibir la petición de su corazón. Va a ver el fruto, usted lo va a comer. Usted va a decir, mire, aquí está. ¿Cuántas personas no se han alimentado del fruto del ministerio del hermano William Marion Branham? Porque leemos en los folletos, por eso es comida almacenada. Cosechó ese fruto de su ministerio de Dios. Dios le reveló que debía salir a predicar. Dios le reveló que ese era su lugar. Pero hay algunos que Dios no le dijo nada y se lanzaron. Y Dios los bendijo. Pero ¿cuál fue el fruto? Eso lo conversaba con mi pastor y con un hermano. ¿Cuál fue el fruto? ¿A dónde llevó el fruto del ministerio del profeta y a dónde llevó el fruto del ministerio de todos aquellos que quisieron imitar el ministerio del hermano Branham? Lo que dio el fruto fue denominación. Con sus mismas creencias, se aprovecharon de la vida de Dios, del campo fértil, para desarrollar sus propios pensamientos. Y lo que se desarrolló no fue Dios. Porque Dios no mandó a crear denominaciones, sino a hacer árboles que den el fruto de Dios. Árboles que manifiesten al árbol de vida. Dios quiere sembrar ese árbol de vida que da distintos frutos. Que el Señor nos ayude. Vamos a fundamentar lo que hemos comenzado a decir en esta hora,
leyendo en nuestras Biblias, en el libro de Mateo, en el Evangelio según Mateo, el capítulo 13, desde el versículo 18. Pero antes voy a tomar un poquito de agua, con su permiso. Seguimos en este maravilloso tema que el Señor nos dio con relación. La semilla de Dios debe dar un fruto. Si Dios nos dio semillas en la palabra, en la Biblia, en los mensajes, hay abundantes semillas. Siémbrelas, créalas, combata toda plaga de incredulidad para que dé el fruto. No deje que nadie siembre simiente de discrepancia en su corazón, en su vida, en su ministerio. No lo permita en su doctrina, en la doctrina revelada de Dios. No permita simiente que discrepe con la revelación de Dios. Debe desarrollar usted una relación profunda con Dios. En eso consiste el poder discernir. Discernir los dos espíritus. Recuerden el tema. Cuando la novia sepa lo que ella es, todo eso está relacionado. Discierne los dos espíritus. Pero si usted no sabe discernir los dos espíritus, ¿cómo va usted a resistir al diablo para que huya? Leemos la palabra. Mateo 13, desde el versículo 18 en adelante. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Oíd pues vosotros la parábola del que siembra. Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo. Mas no tiene raíz en sí, antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hácese infructuosa, o sea, no tiene fruto. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, revelación, y el que lleva fruto, ojo, el que lleva fruto, y lleva uno a 100 y otro a 60 y otro a 30. Esto es profecía. Lutero, Wesley y el hermano Branham. 3 edades. La restauración del árbol novia. Acuérdense, en la restauración Dios le dio justificación, el 30. En Wesley le dio más, el 60. Dios no le iba a reclamar más. Le dio hasta santificación. Pero a partir de la calle Azusa hasta hoy, que eso incluye el mensaje de la hora, el fruto es a 100. Esa es la demanda de Dios. Si Dios nos ha revelado toda la palabra, entonces ahora el fruto debe ser a 100. Otra parábola les propuso, diciendo, el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, también apareció también la cizaña. Y llegándose los siervos del padre de la familia, le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la cojamos? Y él dijo, no, porque cogiendo la cizaña, no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. ¿Por qué hasta la siega? Es la hora de la cosecha, del fruto visible. El fruto determina
el resultado de su fe. Recuerden, el fruto es el resultado de su fe. No es un árbol, no es una semilla infructuosa, es una semilla que da fruto, que se mantuvo creyendo hasta que dio fruto. Hasta la hora de la siega. Ajá. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante, escuchen bien, al grano de mostaza, que tomándolo alguno lo sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las simientes, mas cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Que el Señor añada su bendición sobre la palabra en esta hora. Que el Señor pueda traer abundante revelación a su corazón y a mi corazón, para que podamos entender, como acabamos de leer, la voluntad de Dios en nuestras vidas. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos por tu hermosa palabra. Ella necesita ser revelada a los corazones. Ella necesita, Señor, ser regada con el agua de la palabra. Ella necesita ser abonada en el ambiente correcto. Ese abono es el ambiente correcto, lo que hablamos, lo que confesamos, nuestras posiciones, lo que manifestamos. Señor, Padre amado, y también combatir las plagas que van a venir, las dudas, la incredulidad. Señor, que podamos estar firmes contra las dudas que el diablo pudiera poner contra la palabra. Señor, que podamos establecer una relación profunda contigo, para que podamos identificar cuando el enemigo quiere traer cizaña, cuando el enemigo quiere traer algo que nos dañe. Señor, que esa comunión, esa unidad, esa armonía se haga una realidad en cada creyente, y así ningún creyente podrá ser engañado, porque hay una unidad contigo. Te damos la gloria y la honra. Señor, háblanos en esta hora, que esta palabra se abra en nuestros corazones, Señor. Sana todo cuerpo que esté enfermo en esta hora. Confirma la semilla de sanidad que tus hijos en esta hora han sembrado en sus corazones. Ellos creen que por tu llaga fuimos nosotros curados. Que esa escritura pueda tener fruto en sus corazones. Si hay alguno que está atado, que la escritura, Señor, de liberación pueda tener fruto y puedan ser libres para la gloria de tu nombre. El que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Señor, háblanos en esta hora para la gloria de tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Fíjense acerca de la siembra que el Señor hace y que el diablo también quiere hacer. Quiere dañar la siembra de Dios y quiere introducir su propia simiente. Fíjense, son dos cosas que debemos discernir con nuestra visión espiritual, la revelación que Él nos dio. La simiente, Él nos da la revelación de su palabra, y esa revelación debe ser sembrada en nuestros corazones y debemos regarla con palabra, abundante palabra, el agua cristalina de la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. No solamente el joven, sino cada creyente. Estercolarla, como habla la escritura. El hablar las cosas correctas, crear una atmósfera de fe. ¿Sabía usted que el estercolarla hace que esa semilla y esa matica salga con más fuerza? Debemos crear la atmósfera de fe. No se trata de sembrar la semilla y crear una atmósfera de incredulidad. No va a salir nada de esa semilla.
Si usted está esperando el bautismo del Espíritu Santo, usted sembró la semilla y usted dice, yo voy a recibir el Espíritu Santo. Usted está creando la atmósfera. El Señor lo prometió y comienza a citar todas las escrituras. ¿Cuánto más dará Dios el Espíritu Santo a los que creyeren, a los que le pidieren de Él? Y cita Hechos 2:38. Es una promesa para nosotros, para nuestros hijos. Señor, yo me arrepentí y me bauticé en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Empieza a crear una atmósfera de fe. Empieza a hablar de Cristo. Porque en esa atmósfera es que va a crecer la semillita que usted sembró. Usted se arrepintió, usted quiere el Espíritu Santo. En el trabajo usted medita en las cosas del Señor. Cuando le hablan, usted habla de las verdades del Señor. Da un fruto de arrepentimiento, ¿se dan cuenta? Fruto de arrepentimiento son las hojitas que van saliendo. La matica está creciendo, hermano. La matica está creciendo. Da esas hojas de arrepentimiento y empiezan a salir más cositas. Y uno se emociona porque la mata está creciendo. Y en esa atmósfera nosotros mantenemos esa semilla. Eso es clave. Usted no la va a poner en un desierto infértil. No, no, no. Usted va a ponerla en el mejor terreno, que es el corazón. Recuerden, lo que usted habla, lo que usted hace, crea una atmósfera. Y esa atmósfera va a determinar que esa semilla crezca o no y dé el fruto. Porque si usted permite, y usted siembra la semilla, el Señor le dio la revelación de su palabra, y usted la siembra. Pero usted no crea la atmósfera, sino que más bien dice cosas contrarias a la palabra, hace cosas contrarias a la palabra, no obra la voluntad del Señor. Usted, dama, no le importa andar vestida de cualquier manera, se corta el cabello. Y usted, caballero, bebe, fuma y hace diferentes actos. Eso es crear una atmósfera de incredulidad. Se va a morir la semillita. No va a dar el fruto. No va a recibir el Espíritu Santo. Usted tomó una decisión por Cristo. Eso está muy bien. Pero ahora debe estercolarla. Prepárela. Prepárela para que reciba esa vida pueda crecer en el entorno correcto. Recuerden, usted ha sembrado una semilla. Usted sembró una semilla, ahora debe hacer de su parte. Hermano, hay tantas escrituras que pudiera compartir con ustedes en esta hora. El fruto que nosotros debemos buscar cada vez que sembramos una promesa. La actitud que debemos asumir cuando sembramos esa semilla de la promesa en nuestros corazones. ¿Sabía usted que Dios viene a buscar de esos frutos? ¿Sabía usted que el Señor viene a comer? Para Él es agradable. Hermano, ¿sabía usted que cuando usted tiene una victoria de fe, el Señor prueba ese fruto y dice, este fruto es agradable, es un fruto de fe, es una fe perfecta. Fe perfecta es una fe que tiene fruto, que tiene un cumplimiento. Nosotros estamos llamados a tener fe perfecta en todas las cosas que nos mantenemos creyendo. Ojo, si el Señor Jesucristo nos da esa promesa en la palabra, nos la revela y sabemos que es su voluntad, entonces tiene que tener el fruto. Ojo, es nuestra responsabilidad cuidar que esa semilla es nuestra. No es del Señor, es nuestra. Nosotros debemos estar pendientes
en esa unidad con el Señor, que si no viene alguna plaga, alguna duda que venga a poner en duda lo que el Señor dijo. Una plaga para matar la matica y una simiente que venga a robarle los nutrientes a la tierra. Viven de la vida de Dios, pero dan un fruto de incredulidad. Hermano, eso es, lo vemos. Hombres y mujeres que uno ve presencia de Dios en ellos, pero el fruto no es de Dios. Y eso solo usted con visión espiritual puede darse cuenta de eso. Cuando enseñan algo que es contrario a la palabra, allí no hay unidad con Dios, allí hay una simiente de discrepancia. La simiente de discrepancia es muy parecida a la simiente original de Dios, pero hay una parte que no va en armonía, discrepa. ¿Qué hizo la serpiente? Se prestó para introducir simiente no solamente natural, no solamente que introdujo a Caín en esa siembra, sino que para lograr eso, primero introdujo la semilla de la duda, mandó un virus, un coquito que debilitó esa fe de Eva en lo que el Señor había dicho. Fíjense, ella no vigiló que se entró un animalito de duda. La persona le habló contrario a la palabra. Le dijo, no, Dios sabe que eso no es así. Dios te mintió. Ahora, eso lo decía, lo han dicho, esa es la enseñanza que uno ha recibido. Eso no fue un día, eso fueron varios días. Y ella le prestó el oído a esa mentira. Le prestó el oído a esa falsedad, a esa simiente de discrepancia. Y esa simiente de discrepancia produjo el fruto que hoy vemos en la tierra. La tierra está llena de simiente de discrepancia en cualquiera de sus formas. Incredulidad. Cada día, fíjense, y todas esas simientes viven de la tierra de Dios. La tierra es un tipo del hombre. ¿Sabía usted eso? La tierra es un tipo del hombre. Hoy, todos esos seres humanos viven en pecado. Han transformado el mundo en un Edén de Satanás, en una tierra de pecado. Y han creado sus propias reglas, sus propias leyes. Cada país tiene sus propias leyes. Y esas leyes están en discrepancia con la revelación de la palabra. Para un creyente les es difícil mantener una posición de fe, pero el Señor respalda a aquellos que desean hacer su voluntad. Si mantienen una posición de fe, ya ellos viven en otra atmósfera distinta, que es la atmósfera de Dios. Pero los demás, por supuesto, la lluvia cae sobre justos e injustos. Viven de la tierra, de la lluvia de Dios, de la bendición de Dios. Pero va a llegar una hora, como la escritura que acabamos de leer, en que el Señor va a decir, hasta aquí va a haber simiente de discrepancia en este terreno. Va a tocar la hora en que el Señor va a sacar, va a identificar el fruto de incredulidad. Hoy en día, la gente está produciendo fruto de incredulidad. Están creando la atmósfera. Viven en esa atmósfera. Hay personas que
se dejan arropar por esa atmósfera de incredulidad. Viven en ese pecado, cada vez son seducidos más al pecado. ¿Cuántos hombres y mujeres que eran fieles a Dios, de repente la atmósfera del mundo empezó a rodearlos para sembrarles simientes de discrepancia en sus corazones? O ahora uno lo ve y es horrible, un árbol deforme, un árbol que da un fruto de incredulidad, un mal fruto. ¿Se dan cuenta? Y es lo que se sembró en el corazón. El campo del corazón determina el fruto que usted va a dar. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se dan cuenta? El Señor va a agarrar la cizaña y va a guardar a su simiente, a los que dan el fruto de Dios. ¿Y qué va a hacer? Va a destruir el campo de la tierra para volverla a sembrar. Hermano. Y allí solo habrá el fruto de Dios, la simiente que se mantuvo dando fruto aquí en la tierra para Dios, que le creyó a Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo maravilloso que es el Señor? Cómo la palabra se va a cumplir en medio de nosotros. Cómo esa posición de fe que usted hoy está asumiendo, esa posición está dando un testimonio de que hay árboles de la vida. Árboles de vida y hay árboles de ciencia del bien y del mal. Lo vemos. Usted decide qué árbol va a tomar. ¿De qué se va a alimentar usted? Hermano. Juan el Bautista decía, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol, pues, que no hace buen fruto, es cortado y echado en el fuego de la ira de Dios. Porque no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos. Porque cada árbol por su fruto es conocido. Hermano, estoy buscando aquí una escritura. Aquí hay una. Fíjense. El Señor nos da una parábola. Esto es Lucas 13:6. Tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. ¿Se dan cuenta? Cuando usted siembra es para buscar el fruto. Cuando Dios nos da una promesa es para que la sembremos en nuestros corazones y dé el fruto. Cada victoria en fe es un fruto para la gloria del Señor. De este campo obtuve mucho fruto. Y ojo, no es que contradiga eso. Eso también forma parte de un fruto. A veces cuando se habla del fruto es lo que las almas que uno trae para Cristo. Eso está muy bien. Pero lo que Dios viene a buscar principalmente, porque eso es consecuencia, lo que Dios viene a buscar principalmente es el fruto de Dios en su vida. Hermano, el fruto de Dios en su vida. Dios quiere cosechar la fe, Dios quiere cosechar la paciencia, Dios quiere cosechar la templanza. Hermano, eso es una cosecha, porque nosotros en nuestro caminar pasamos por situaciones en donde ese fruto tiene que salir. Ese fruto tiene que salir. Hermano, y dijo el viñero, he aquí 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué ocuparla
¿Por qué ocupará aún la tierra? ¿Se dan cuenta? Está ocupando un lugar, vive de la vida de Dios, pero no da el fruto, no da fruto, o da su propio fruto, que no es el de Dios. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala aún este año hasta que la excave y estercole. Fíjense, va a ir a la raíz del problema. Algo está impidiendo que usted dé fruto. ¿Será una idea que usted no ha renunciado? ¿Será que usted no cree toda la palabra? ¿Será que usted está en la iglesia, pero no por la vía del arrepentimiento? Usted está en la iglesia por los motivos incorrectos, porque me siento bien, porque es un lugar muy bonito. O usted está en la iglesia buscando esposa, o usted está buscando esposo en la iglesia. O usted quiere ganarse la vida por medio del evangelio. Hermano, o usted está lleno de pensamientos denominacionales. Eso está lleno de gusanos, de lombrices denominacionales. Con razón, apenas la raicita bajaba, se la comían los gusanos denominacionales. No. Hay que excavar y estercolar. ¿Qué significa eso? Un arrepentimiento, un examen profundo en su vida. El excavar es ver qué está impidiendo que nuestra fe tenga un fruto, nuestra posición de fe tenga un fruto. Recuerden, es una fe con obras. Las obras son el acto de arrepentimiento y la acción de crear la atmósfera correcta, arreglar, tomar decisiones. Es una fe con obras, porque la fe sin obra es muerta, no tiene vida, es una semilla que no ha sido sembrada, que no tiene fruto. Hay que excavar y estercolar. ¿Será que hay alguien que no has perdonado? ¿Será que no has perdonado a alguien de tu familia? ¿No has perdonado a tu papá o a tu mamá? ¿Le tienes rencor? ¿Le tienes rencor a tu esposo? ¿Le tienes rencor a tu esposa? ¿Le tienes rencor a algún hermano, a alguna iglesia? Vives amargado, amargada. ¿Por qué? Hay que estercolar. Hay que sacar lo que está impidiendo que des el fruto de Dios. ¿Será que hay amor por las cosas del mundo, por las bodas del mundo? Excava bien, excava profundo. Pudiera encontrar el amor al dinero. Pudiera encontrar el amor a las cosas del mundo. Fíjense, puede haber muchas cosas, muchas lombrices que estén comiéndose la posibilidad de que usted no tenga el fruto de su fe. Si usted toma a Dios en su palabra, esa fe debe tener un fruto. Recuérdenlo. No deje que nada impida que su fe tenga un fruto. Si usted está creyendo por el bautismo del Espíritu Santo, excave su vida en el altar. Señor, si hay en mí camino de perversidad. Señor, ve si en mí hay maldad. Señor, yo no quiero que en mi corazón haya maldad. Yo quiero que mi corazón sea un campo fértil para que el Espíritu Santo siembre todas las semillas de Dios y cada semilla del fruto maravilloso. Hermano,
Pero hay que estercolar, hay que excavar. Después que usted ha sacado la basurita, de repente había una piedra, una incredulidad, algo, entonces ahora las raíces por fin encuentran libertad para moverse allí. Ahora estercólela, dele, eso es abono. Los antiguos, y todavía hay campos donde se utiliza el estiércol de animal para abonar la tierra. Para eso es. Ahora, eso es la atmósfera de fe. Ya usted arregló, ya usted pidió perdón. ¿Se dan cuenta? Ya usted arregló, ya usted pidió perdón. En su corazón no hay raíz de amargura en contra de nadie. Porque si en su corazón hay raíz de amargura contra de alguien, no va a haber el fruto de Dios. Puede haber el fruto religioso, pero no el fruto de Dios. No se engañe, hermano y hermana. Comience a excavar y a estercolar. Fíjense, comience a cavar y a estercolar. Usted conoce su vida, el Espíritu Santo conoce su vida, para que ahora pueda dar el fruto. Y ahora sí puede crear la atmósfera. Ya yo arreglé. Cuando venga el diablo con pensamientos, ya yo arreglé. Ya yo pedí perdón. Ya nada impide que yo reciba el Espíritu Santo. Ya nada impide que yo crezca en la estatura del hombre perfecto. Y si hay algo que impide, usted lo busca y lo arregla. Porque el árbol tiene que dar el fruto, hermano. Y si hiciera fruto, bien. Y si no, la cortarás después. ¿Se dan cuenta? Ahora, Dios no quiere cortarlo a usted. Dios quiere que usted sea un árbol que dé fruto. Pero usted determina, porque la parte de excavar y estercolar le corresponde a usted. Debemos vigilar en nuestras vidas que nada impida que la promesa de Dios se cumpla, que el Señor pueda glorificarse, porque Dios va a venir a buscar ese hermoso fruto. Y cada vez que usted pase por una situación, Dios va a venir a buscar de ese fruto. Fíjense, Gálatas 5. Miren lo que está llamado a dar el fruto. El Espíritu Santo en usted. Ese fruto va a dar caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Usted va a pasar por una prueba que requiere tolerancia. Ahí va a salir el fruto de ese árbol, hermano. Y el Señor toma eso. Él tiene la tolerancia del Espíritu y el Señor se lo come, que es sabroso. Caridad, que es amor. Dios permite que pasemos por una situación para que salga ese sabor de ese fruto, hermano. Para que salga el saborcito. Ahora el fruto del Espíritu sabe amor. ¿Por qué? Porque requería que saliera eso. Y cuando sale eso y Dios nos da la victoria, tenemos victoria por medio del amor, Dios toma el fruto y lo prueba. Fruto agradable, hermano. Gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe. Cuando usted toma a Dios en su palabra y usted se mantiene creyendo y se mantiene creyendo, y cuando viene la victoria en la fe, Dios toma eso y dice, qué fruto más hermoso. Este árbol está dando fruto, hermano. ¿Se dan cuenta? Ese es lo que Dios quiere cosechar
de cada uno de nosotros. Mansedumbre. Va a venir el diablo a tentar para que el árbol sea maleado, para que no tengamos esas virtudes, para que en esas situaciones el árbol, ese fruto, no venga con el sabor de la templanza, con el sabor de la mansedumbre, con el sabor de la bondad, con el sabor de la benignidad. El fruto, el singular, con el sabor de la tolerancia, sabe a paz de Dios, sabe a gozo, sabe a amor. Un fruto que en cada situación va a dar ese sabor. Hermano, ¡qué tremendo! Cada situación va a dar el saborcito de Dios. Pero tiene que sembrar la semilla de Dios. Y para eso usted tiene que extercolar, tiene que excavar y estercolar. Tiene que dar el fruto. Y cada vez que se siembra una promesa, tenemos que pedirle al Señor que esa fe tenga un fruto, que esa fe podamos manifestar esa obra para que el Señor sea glorificado. Muchas personas necesitan comer de ese fruto en usted, porque también si en su corazón hay paz, una persona que no tiene paz encontrará paz en usted. Una persona que no tenga amor, cuando llegue al campo de su vida y encuentre el fruto del amor, esa persona recibirá el amor de Dios en su corazón. ¿Se dan cuenta? Usted es portador del fruto de Dios, del árbol de la vida. Ese es el árbol de la vida. Usted se convierte en el árbol de la vida. Yo me convierto en el árbol de la vida. ¿Qué fruto estás dando, hermano y hermana? ¿Qué fruto estoy dando yo? Estoy dando el fruto de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a esas. Eso es el árbol de la ciencia del bien, del bien y del mal. El árbol de muerte, el árbol de pecado, el fruto del pecado. Esa es la simiente que el diablo va a querer sembrar en el campo de su corazón. Ojo, escuche bien esto. Esa es la simiente que el diablo va a querer sembrar en el campo de su corazón. No lo permita. Y si usted se descuida y alguna de estas cosas comienza a manifestarse en su vida, haga lo que dice la Escritura. Arrepiéntase, excave, estercole, busque a Dios en santidad, arrepiéntase, corrija y esa plaga va a morir. Hermano, cuando le cae una plaga, porque puede caerle una plaga si no vigila, la solución es muy sencilla. Arrepiéntase, échele insecticida a eso y esa plaga se va a ir. Arrepiéntase, pida perdón y excave y estercole. Comience de nuevo a crear la atmósfera de fe. En eso consiste la batalla de la fe. Algunos flaquearán en la fe. Otros
no saben cómo crear la atmósfera. Debemos todos unirnos para ayudarnos unos a otros. Usted que me escucha, ora por mí, yo oro por usted. Y en esa atmósfera nos ayudamos para que podamos vencer en esta tierra y dar el fruto de Dios. Debemos hacerlo porque afuera está el hombre enemigo, como dice la Escritura, que quiere hacer que usted y yo no demos el fruto de Dios. Es la hora del examen, es la hora de excavar. Si hay algún coquito, alguna doctrina, alguna raíz de amargura, sáquela para que dé su corazón el fruto de Dios. Dios viene a buscar ese fruto. El árbol que no da fruto se corta, pero el árbol que da fruto, Dios recoge su fruto y lo guarda en el alfolí. ¿Se dan cuenta? Que el Señor pueda en su amor y su misericordia perdonar todas nuestras fallas, nuestros errores por no vigilar. Por eso ese tema es tan importante. Cuando sepamos lo que somos, vamos a saber diferenciar los dos espíritus dentro de la estructura de la iglesia para que no seamos engañados por el diablo. Cuando venga a querer dañar nuestra vida, entonces nosotros asumamos la posición de Dios. Hagamos la obra de Dios. Nos arrepentimos, arreglamos, sacamos todo lo que impida, creamos la atmósfera de fe para que cada posición de fe que usted asuma tenga su fruto. Cuando el Señor revela algo, se tiene que cumplir porque es su voluntad. Asegurémonos que nuestras posiciones y nuestra fe esté en total armonía con Dios. ¿Se dan cuenta? Que el Señor nos ayude. Vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre Celestial, gracias por este hermoso tema, Señor. Tú conoces los campos, los corazones que escuchan en esta hora. ¿Cuántos hombres y mujeres en esta hora? Sus frutos, sus árboles tienen problemas que no dan frutos, Señor. Que en tu amor y tu misericordia se levante un viñador de buen corazón que ayude a cada uno de tus hijos para que sus corazones den el fruto correcto, para que salga toda incredulidad, porque es en el ministerio de la reconciliación. Ese es el ministerio de la novia, lo sabemos, Señor. El ministerio de la novia va a rescatar a esos árboles, a ayudarlos para que sacar toda basura en amor. Lo que los mueve es el amor, el Espíritu Santo, Señor, que puedan haber árboles restaurados dando fruto, que puedan haber hombres y mujeres arrepintiéndose, convirtiéndose de sus malos caminos, sacando toda simiente de discrepancia de sus corazones, para que el fruto del Espíritu pueda brotar en nuestros corazones con toda libertad. ¿Cuántos hombres y mujeres no han recibido el Espíritu Santo? Señor, ayúdalos para que toda incredulidad y toda cosa que impida sea quitada, para que esa tierra pueda tener el fruto del Espíritu Santo en sus corazones. Esta palabra, esta semilla no va a caer en tierra sin fruto. Va a caer en la tierra fértil de los corazones y va a haber fruto. Tú tomarás esta semilla y harás que dé el fruto para la gloria de tu nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde para escuchar a otro instrumento sembrador de la palabra, para que cuando usted escuche el consejo de Dios, a ese hombre fiel, misericordioso, compasivo, que
quiera ayudarlo a usted bajo la inspiración del Espíritu Santo, trayendo la palabra de vida y de liberación, usted la tome y usted actúe y comience a tomar decisiones para la gloria de su nombre. Esté pendiente de esos hombres compasivos que se paran para traer la palabra que nosotros necesitamos. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, la oración, cuando Dios revela algo, se dan cuenta, tiene que caer en la tierra fértil para que dé fruto en perseverancia. Y hemos visto cómo esa palabra revelada, porque Dios lo reveló, ha dado el fruto. Hemos visto la respuesta a esa oración y todavía hay cosas que tienen que cumplirse, porque ha dado un fruto, pero tiene que dar el fruto en su plenitud. Únase a nosotros en esta posición de fe. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, un sembrador que Dios levantó para dar la simiente de Dios. Y vemos el resultado, como se dijo la última vez. Uno discierne el resultado de Dios. Uno ve hombres y mujeres temerosos de Dios que están preocupados por hacer la voluntad de Dios. Eso lo produce es el Espíritu de Dios y la enseñanza correcta. Todo por las redes sociales, YouTube, Facebook y la Radio Ebenecer, y por nuestra página www.tabernaculoebenecer.com. Y recuerde, lo que usted siembra para Dios tiene que tener el fruto de Dios, porque Dios va a venir a recoger ese fruto. Y si no da fruto, escabe y estercole, algo pudiera estar impidiendo, porque toda palabra se cumple. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Si usted la cree, Dios se la ha revelado y se mantiene creyendo como Abraham y como esos hombres de la fe que sembraron la promesa en sus corazones. Dios también lo llame a usted un hombre y una mujer de fe, o sea, un hombre y una mujer que cosecharon el fruto de su fe. Hermano, que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.